peor enemigo de la felicidad. Sutil y sigiloso, siempre está detrás de nosotros, asustándonos para no salir de nuestra zona de confort. Se alimenta de creencias limitantes. ¿Quieres saber hasta dónde pueden llegar estos dos impedimentos en nuestra vida y cómo es que podemos combatirlos? Pues no te despegues porque ya está con nosotros un especialista. Raúl Juárez está con nosotros, sabes que siempre es un gustazo enorme que nos acompañes, Raúl, bienvenido. Gracias, Norma, y pues saludando aquí a toda tu teleaudiencia. Muy bien. Raúl, entremos rápidamente en materia. ¿Qué es lo que afecta para que los seres humanos podamos crecer? Así es. Mira, siempre todo el mundo quiere crecer, Norma, todo el mundo quiere salir adelante, conquistar sus metas, sus sueños. Pero me he fijado, y por el estudio en el que me he metido en el desarrollo humano, he encontrado que son dos las principales causas las que nos impiden crecer. ¿Cuáles serían? La primera sería el miedo. El miedo. Y la segunda serían las creencias. Y claro. Fíjate que cuando hablamos de miedo, bueno, muchos piensan que el miedo es malo, pero el miedo no es malo. Fíjate que el miedo es algo que es una emoción primaria que todos tenemos y que nos ayuda a protegernos, es decir, a sobrevivir. Qué interesante esto que nos dices, Raúl, porque es verdad, siempre que pensamos o escuchamos la palabra miedo, creemos que es malo. Decimos, es que ¿por qué tengo miedo? ¿Por qué me pasa esto a mí? Entonces, tiene su lado bueno también, ¿verdad? Así es, nada más hay que identificar, tenemos miedos que son racionales y miedos irracionales. Hay dos tipos. Hay dos tipos. ¿Nos los puedes explicar un poquito cada uno? Así es, los miedos racionales son aquellos que son verdad. Es decir, tú te subes a un edificio de 20 pisos y obviamente te va a dar miedo que caerte. Eso es algo real, es algo que puede pasar. Pero están los miedos irracionales. Los miedos irracionales son aquellos los que probablemente no vayan a pasar, pero que tú te creas una historia en tu mente y la cual alimenta una emoción negativa y te paraliza o te hace que no avances en aquello que tú deseas. Esos son los miedos irracionales. Son como cuando haces suposiciones, ¿no? Así es. Ay, es que puede pasar esto, pero todavía no sabes si realmente va a pasar, pero ya estás sintiendo el miedo. Así es, y el miedo, el que estás sintiendo es el que te hace que te protejas. ¿De qué te proteges? De aquello que no conoces. Sí. De aquello que no conoces y es bueno y es normal. Pero a veces lo llevamos a un caso extremo en el que sí nos impide hacer cosas. Y eso es lo que nosotros que queremos hacer cosas, que queremos crecer, tenemos que superarnos. Así es, Raúl, como el miedo al fracaso podría ser. Así es, ese es uno de los principales miedos irracionales. Miedo al fracaso, miedo al qué dirán, miedo al rechazo, inclusive al ridículo y miedo al éxito. También hay gente que tiene miedo al éxito. Pero ¿por qué pasa esto? Fíjate que la mayoría de las personas tenemos muchos pensamientos en nuestra mente y la mayoría son negativos. Es decir, tenemos una actitud más negativa que positiva hacia las cosas. Y eso es algo que se tiene que cambiar y tenemos que darle la vuelta a la página y enfocarnos más bien en las cosas positivas, porque cuando tú enfrentas el miedo, Norma, tú creces como persona. Claro. ¿Te has fijado, por ejemplo, gente que desea hablar en público o que tiene que hacer alguna presentación en su escuela, le da miedo hablar en público, le da pánico? Como en nuestro caso, ahorita mismo salir en televisión. A mí me pasaba antes, me daba un miedo terrible, pero ahorita ya lo superé, o sea, sí se puede. Claro que sí se puede y además crece tu zona de influencia, es decir, ahora ya dominas más cosas, entonces te vuelves más, adquieres confianza en ti mismo. Claro. Cuando no enfrentas las cosas, también pasa lo contrario, Norma, es decir, no hago una cosa por miedo, pero inconscientemente tu mente dice, bueno, entonces no podemos hacer esto porque no somos capaces, y lo que pasa es que baja tu autoestima también, por eso es importante enfrentarlo. Y la otra causa que decíamos, uno es el miedo y el otro son las creencias. Las creencias que Así desde es. pequeños tenemos, ¿no, Raúl? Así es, y cuando hablamos de creencias nos referimos a las ideas erróneas que tenemos acerca de nosotros mismos. Es lo que alguien nos dijo que no éramos capaces de hacer, capaces de lograr, y que inconscientemente nosotros nos fuimos creyendo. Y ahora nosotros mismos nos lo decimos. Fíjate qué importante es. Todos los soliloquios, aquellas palabras que te dices a ti mismo es, no puedo, no soy capaz, es que me dijeron que yo no era apto para esto, yo no tenía lo suficientemente bueno para lo suficientemente bueno, entonces te lo sigues diciendo en esos soliloquios, en esas palabras que te dices a ti mismo y creas más creencias negativas, es decir, pues entonces dices, no, como eso me dijeron y ahora yo me lo digo, es cierto, ¿verdad? Entonces tu mente te lleva a ¿qué? A que tú veas en la realidad aquello que tú te estás diciendo, y por lo tanto no avanzas. Generas más inseguridad, ¿no? O sea, si la gente te lo dice y aparte tú todavía te lo repites,
obviamente vas a crear una montaña de inseguridad en ti mismo. Entonces, Raúl, ¿cómo hacer para combatir o cambiar esto, los miedos y las creencias? Ok, Norma, mira, primero necesitamos darnos cuenta que tenemos miedo, aceptar que tenemos miedo. Sí, algunas de las dinámicas que nosotros recomendamos es escribe las causas que te causan miedo, las posibles consecuencias, sí, y qué pasaría si lo enfrentaras. Si tú haces esto, te vas a dar cuenta de que realmente no es tan grande el problema. Ahora, escribe qué pasaría si logras tener éxito, qué pasaría si logras hacerlo. Tenemos un cliché muy estereotipado, si le podemos llamar así, de es que el fracaso es malo, es que el éxito hay que buscarlo, y entonces empezamos a crear una serie de pensamientos los cuales se alejan realmente de la realidad. Sí, tú sabes que el fracaso no existe, existen solamente resultados. Claro. O te gusta el resultado o no te gusta, pero no es un fracaso. Fracaso es caerse y no volver a levantarse. Eso es, pero no que no tengas el resultado que tú deseas. Sí, entonces cuando tú haces algo dices, bueno, no obtuve lo que quise, pero tuve éxito porque me arriesgué, porque lo hice y aprendiste cómo hacer las cosas. Claro, es lo que te iba a mencionar, Raúl. Todo, sea bueno o malo, nos guste o no nos guste, nos va a dejar una enseñanza muy buena en nuestra vida, ¿verdad? Así es, desde luego. ¿Y qué podemos hacer, Norma? Bueno, yo recomiendo a todas las personas que nos ven y que a veces tienen miedos o creencias negativas que les impiden crecer, pues hay que fijarse más en las fortalezas que en las debilidades. Sí. Todos somos capaces de hacer muchas cosas, Norma, pero nos enfocamos en aquello, le damos más atención a aquello que no podemos. Y acuérdate que donde está tu atención está tu energía, y donde está tu energía es aquello que vas a expandir en tu vida y es aquello que tú vas a poder ver. Entonces, ese sería un primer paso. Enfócate en lo positivo, en tus fortalezas y no en lo negativo. Perfecto. Otro puede ser, emprende cosas. Se ha demostrado que aquella persona que emprende algo nuevo se siente mejor, se siente motivada, se arriesga a hacer cosas nuevas y crece en todos los sentidos. Claro. Crece como persona, crece en conocimiento, crece en habilidad. Entonces hay que buscar emprender un negocio, no sé, hacer algo diferente. Esas son algunas de las cosas que podemos hacer y hay muchas más todavía. Para empezar, ¿verdad? Para empezar. Primeramente tenemos que arriesgarnos a hacer estas cosas y a atrevernos más que nada, ¿verdad? Ya después hay otras cositas, pero con el tiempo se van dando, ¿verdad? ¿Nos pueden mencionar otro paso que tenemos que hacer? Así es, fíjate que las creencias impactan mucho en la autoimagen, la imagen que tú tienes de ti mismo. Y acuérdate que hay, en tanto número de personas hay en el mundo, hay imagen de ti. Es decir, cada persona piensa algo de ti, pero la más importante es la que tú piensas de ti mismo. Y la autoimagen, lo que tú pienses de ti es lo que te va a hacer que tú te arriesgues, que tú avances, que tú enfrentes tus miedos, etcétera. Entonces, trabajan mucho en tu autoimagen. ¿Cómo puedes trabajar mucho en tu autoimagen? Bueno, tiene que ver con esto también. Hay que arreglarnos también, ¿sí? Si hablamos de cómo me veo físicamente, hay gente que... Y hacer ejercicio, Raúl. Cuidarse totalmente, ¿no? Porque nosotros nos sentimos bien con eso. Hay que nosotros decirnos palabras positivas en vez de palabras negativas. Tú sabes que te pones al espejo a veces, se pone la persona frente al espejo y en vez de decirse cosas positivas, ¿qué es lo que dice? Hoy amanecí muy feo, amanecí muy fea, ya tengo una arruga. Todas son cosas negativas. No, ya me creció la lonja. Ándale, empiezas a decirte cosas negativas. Y en vez de hacer algo positivo o enfocarte en cosas positivas, haces cosas que contribuyen ¿a qué? A tu mala imagen. Eso es muy importante que lo cuidemos. Hay que evitar decir lo que te decía, palabras que tiendan a la negatividad, como cuando vas a hacer algo diferente, dices, ándale, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, en vez de decir, ay, es que no puedo, bueno, se me hace difícil, pero lo voy a intentar, vamos a arriesgarnos, vamos a hacerlo. Y hay una frase que decía Alex Day, ¿verdad? Que siempre hay que decir, que dice, sí creo es fácil y lo voy a hacer, sí creo es fácil y lo voy a hacer. Antes de hacer algo empiezas a decir esto, creo es fácil y lo voy a hacer, te lo repites y lo haces. Constantemente vas a tener más confianza en ti mismo y esto va a mejorar toda tu imagen sobre todo. Muchísimas gracias, Raúl, son unos consejos increíbles. A mí me encanta que vienes porque siempre que estás con nosotros yo salgo con el autoestima acá y digo, sí puedo y sí puedo. Muchísimas gracias, Raúl, por acompañarnos. ¿Tu medio de contacto? Mi medio de contacto, estoy en mi sitio web www.rauljuarez.com.mx y los dejo con la siguiente frase: no es valiente quien no tiene miedo, sino quien sabe enfrentarlo. Ay, muy buena la frase, Raúl. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias, Norma. Llegó el momento de un corte comercial, no se despegue, aún hay más sorpresas aquí en Como en Casa. Ya volvemos.